días. El Señor nos continúe bendiciendo. Hoy le damos gracias a Dios porque amanecimos con vida, con esperanza, que tenemos un tiempo en el que nos reunimos como familia a compartir su palabra, a alabar su nombre y a compartir el amor que nos tenemos los unos a los otros, hermanos. Hoy verdaderamente estamos agradecidos con Dios porque mucha gente no tuvo la oportunidad de levantarse hoy con vida, ¿no? Muchos quisieran haber llegado a la iglesia, pero por alguna circunstancia no pudieron hacerlo. Y por la misericordia de Dios, sí estamos aquí nosotros en su presencia, con un corazón dispuesto a alabarlo y glorificarlo y bendecirlo, hermano. Hoy vamos a estar hablando sobre algo que el ser humano necesita saber y entender. Y es que iniciamos con una pregunta: ¿qué nos hace falta para vivir felices? Yo quisiera que tomaran un momentico ustedes ahí donde están sentados y meditaran en su corazón, ¿qué te hace falta para vivir feliz? ¿Qué te hace falta para vivir feliz? ¿Qué nos hace falta para vivir felices? Entonces, hermanos, al hacer esta pregunta desde la perspectiva humana, lo primero que se nos viene a nuestra mente es pensar en cosas que materiales, ¿verdad? Lo primero que nosotros pensamos como seres humanos es en lo material, que por lo general son cosas pasajeras que no nos traen sino momentos felices. Nos traen momentos felices, pero no traen la felicidad, ¿verdad? Y nosotros creemos que esas cosas que estamos añorando, creemos que nos van a hacer completos, ¿verdad? Cuando hacemos esta pregunta, algunos piensan inmediatamente, oye, yo sería feliz con un automóvil nuevo, con un carro del año. Otros dirán, no, yo sería feliz si este año el salario me subiera, aumentar mi salario. Otros dirían, no, yo sería feliz con una casa más grande, una casa nueva, una casa moderna. Otros dirán, yo sería feliz si las vacaciones fueran más seguidas, no con tanto espacio cada año, sino que fueran vacaciones cada 8 días, ¿verdad? Mucha gente diría, no, yo sería feliz que estuviera vacacionando cada 8 días, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de Dios, hermanos, la meta del creyente primordialmente no es tener libertad financiera, ni tener dinero en abundancia, ni propiedades, ni vacacionar cada 8 días, sino que su prioridad se basa en alcanzar a ser un creyente maduro. Que seamos creyentes maduros cuyo carácter ha sido moldeado conforme a la voluntad de Dios, hermano. Esa es la perspectiva de Dios, la meta del creyente, es la prioridad, hermanos. Nosotros debemos de tener la prioridad de alcanzar a ser creyentes maduros nuestro carácter ha sido moldeado conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Y es que si pensamos y analizamos bien, hablando de verdaderos creyentes, en realidad, para poder tener una vida feliz, son muy pocas las cosas que nos hacen falta. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Como creyentes estamos hablando, si nos analizamos, en realidad, para nosotros los creyentes, tener una vida feliz, son muy pocas las cosas que nos hacen falta. Miren, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia dice en Timoteo 6-8, dice que así teniendo sustento y abrigo estén contentos con esto. No está diciendo que solamente estemos contentos y felices que tengamos el sustento y el abrigo. Con eso más que suficiente, ¿verdad? Pero nosotros, gracias a Dios, aún tenemos más de lo que nos habla la Biblia de solamente el sustento y el abrigo. Nosotros tenemos mucho, mucho más. Hermanos, tenemos lo principal, tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos provee todas nuestras necesidades, nos da salud, nos da familia, alimentos, techo, trabajo, iglesia, amor, paz, amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú le puedes seguir añadiendo ahí lo que el Señor te ha provisto. Entonces, nosotros somos más que bendecidos. Nosotros tenemos mucho más que lo principal. Tenemos mucho más que solamente el sustento y el abrigo. Así que, si volvemos a preguntarnos, ¿qué te falta como creyente para ser feliz?
¿Qué te falta como creyente para ser feliz? Basándonos en lo que acabamos de hablar, nos damos cuenta que sobresale la falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sabiduría para poder disfrutar y estar agradecidos con lo que ya tenemos. Necesitamos tener sabiduría, hermanos, para disfrutar y para dar gracias al Señor y estar agradecidos con lo que ya tenemos sin estar deseando lo que no tenemos. Porque esa es la sabiduría. Yo vivir agradecido con Dios y disfrutar lo que Él me ha dado y no dejarlo a un lado y no valorarlo por estar deseando lo que no tengo. ¿Qué tenemos? Yo te pregunto a ti, ¿qué tienes tú como creyente? Lo primero, una incomparable relación con Dios. Tenemos una familia, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos una iglesia, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero yo te pregunto, ¿tenemos sabiduría, hermanos, aún para disfrutar de esa relación con Dios? No, porque el tiempo no nos da para estar nosotros deleitándonos en la presencia de Dios. ¿Tenemos sabiduría para disfrutar de la familia que el Señor nos ha provisto? No. ¿Por qué? Porque los afanes del día a día nos distraen y nos apartan de la familia, ¿verdad? ¿Tenemos sabiduría para disfrutar la salud? Tampoco. ¿Por qué? Porque los afanes del día a día nos llevan, hermanos, a no dormir, a no comer, a trabajar en exceso, a hacer cosas que van en contra de salud. ¿Tenemos sabiduría para disfrutar del trabajo? No. Porque muchas veces estamos diciendo, no, este trabajito que tengo yo, tanto que trabajo y tan poquito que gano. No disfrutamos ni siquiera el trabajo. ¿Tenemos sabiduría para disfrutar de la iglesia? ¿Verdad que no? Muchas veces la iglesia se nos hace una carga. Y no entendemos que yo voy a la iglesia a disfrutar de la presencia de Dios en mi vida, a alimentarme en el amor de Dios, a compartir el amor que Dios me ha dado con mis hermanos, a recibir de ellos también su amor. Entonces, tenemos, hermanos, la sabiduría para disfrutar de la paz que Dios nos da. Tampoco. Porque vimos afanados, vimos atormentados, vimos preocupados. Cuando la palabra de Dios nos dice, acuérdense que van a tener problemas, dificultades, situaciones, pero no se preocupen porque yo estoy con vosotros. Entonces, no tenemos sabiduría ni para disfrutar de la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento que la palabra de Dios nos dice. Y si seguimos enumerando, no tenemos sabiduría para disfrutar las infinitas bendiciones que el Señor nos ha dado y nos da diariamente a cada uno de sus hijos. Ahora, necesitamos entender que la Biblia en el libro de Santiago nos habla de dos clases de sabiduría. Nos habla de la sabiduría del Espíritu de Dios, la que proviene de lo alto, y la otra sabiduría, la terrenal, carnal y diabólica. La primera sabiduría que nos habla el libro de Santiago dice que es la sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría terrenal, animal o diabólica dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal o diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda clase de obra perversa. Hermanos, esto que nos habla Santiago nos lleva a reflexionar sobre cuál sabiduría verdaderamente poseemos nosotros. Esa es la primera reflexión que tenemos nosotros en la enseñanza del día de hoy.
¿Cuál sabiduría verdaderamente poseo yo? ¿Yo poseo la sabiduría de lo alto o estoy en la sabiduría terrenal? ¿Qué sabiduría verdaderamente poseemos nosotros? Miremos la pregunta que Santiago nos hace en Santiago 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Qué dice enseguida? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su ¿qué? Su sabiduría. Entonces, esta enseñanza del día de hoy, hermanos, nos lleva a reflexionar previamente qué clase de sabiduría yo estoy viviendo, qué clase de sabiduría yo poseo. Si nos preguntaran a cada uno de nosotros, ¿con cuál sabiduría te describes tú? ¿Cuál será tu respuesta? Si yo te preguntara, ¿con cuál clase de sabiduría te decides tú? ¿Cuál será tu respuesta? O si te pidiera que mencionaras a alguien que crees que es sabio, ¿quién se te viene a la mente? Seguramente va a decir mi padre, mi madre, o una persona en avanzada edad, o un profesor que tuve en la universidad. Yo lo pregunto porque según el concepto, que uno tenga sabiduría puede influir a que nos veamos nosotros mismos como sabios o que veamos sabios a alguien con quien compartimos. Es según el concepto que tú tengas de la sabiduría. Ahora, tengamos en cuenta que todo aquel a quien el mundo considera sabio no lo es realmente a los ojos de Jehová. Todo aquel que se considera sabio o que el mundo considera sabio no lo es ante los ojos de Dios. Por ejemplo, si vamos al libro de Job, capítulo 17, versículo 10, nos dice que Job habló con unos hombres que creían tener esa cualidad de sabiduría. Y Job llegó a la siguiente conclusión. Dijo, yo no hallo a ningún sabio entre ustedes. Y ellos se sentían con la cualidad de sabiduría. El apóstol Pablo, por su parte, escribió en Romanos 1:22 sobre algunos hombres que rechazaban el conocimiento de Dios, aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Rechazando el conocimiento de Dios, afirmaban que eran sabios, pero se hicieron ¿qué? Necios. Y si vemos, hermanos, en el libro de Isaías, el mismo Señor dijo mediante el profeta, hay de los que son sabios a sus propios ojos. O sea, que nos está advirtiendo que muchas veces nosotros nos creemos sabios sin siquiera entender qué es la sabiduría. Sin siquiera entender qué necesitamos verdaderamente para ser nosotros sabios. Entonces la pregunta, ¿qué necesitamos para ser sabios de verdad? Si vemos la palabra de Dios, hace un llamado al descubrimiento y al cumplimiento de la sabiduría en la vida cristiana. Hermanos, la palabra sabiduría se encuentra 250 veces a través de toda la Biblia. Es importante que nosotros resaltemos que esta palabra, con este gran significado, aparece en los dos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, para la gente que dice, es que la sabiduría es para el Antiguo Testamento, no. En el Nuevo Testamento también la palabra sabiduría aparece y es importante todos en los momentos en que aparece. En la Biblia la sabiduría se refiere a la habilidad, escúchenme bien, a la habilidad de entender y aplicar los principios éticos y morales que Dios ha establecido. Esa se refiere a la sabiduría en la Biblia, a tener la habilidad de nosotros entender. Y no solamente entender, sino aplicar todos los principios éticos y morales que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, a menudo esta sabiduría se contrasta con la falta de sabiduría, la que se refiere a los que tienen la incapacidad o le falta la disposición para seguir los caminos de Dios. Esos son los que son falta de sabiduría, los que les falta la capacidad o no tienen la disposición para seguir los caminos de Dios.
Como ya dijimos anteriormente, en la palabra se menciona la sabiduría en muchos lugares, muchos pasajes tú vas a encontrar la palabra sabiduría, pero hoy vamos a estar en dos pasajes específicamente. Santiago nos da una excelente noticia al decirnos que al que le falta sabiduría se la puede pedir a Dios, ¿verdad? Santiago capítulo 1 versículo 5 dice así de la siguiente manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, tengamos en cuenta que en esta porción bíblica encontramos a Santiago hablándole ¿a quién? A los creyentes en Cristo. Veamos lo que dice Santiago 1:1. Santiago 1 dice: Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación. Salud. Entonces, Santiago le está hablando a creyentes. Por eso es que Santiago le dice a ellos: si les falta sabiduría, pídale a Dios. Esto nos lleva, hermanos, a pensar que si nos encontramos a alguien por la calle que no es creyente, no podemos decirle: pídale sabiduría a Dios. Porque todos sabemos que la palabra de Dios es ¿para quién? Para los hijos de Dios. Si tú vas a decirle a alguien, a un inconverso, pídale sabiduría a Dios, va a decir: a este loco, ahora con las que me salió este loco, ¿verdad? Entonces aquí encontramos a Santiago, que le está hablando directamente a los creyentes en Cristo, le está hablando de las 12 tribus que estaban en la dispersación. Entonces, este versículo es un recordatorio que la sabiduría es algo que nosotros no podemos adquirir por nuestra cuenta. La sabiduría no es algo que tú así vas a comprar en la tienda o que vas a que te nazca de ti. No es algo que nosotros podemos adquirir por nuestra cuenta. Este versículo nos recuerda que la sabiduría es un regalo ¿de quién? De Dios. Es un regalo de Dios, y que en lugar de confiar en nuestra propia comprensión, debemos pedirle a Dios que nos dé ¿qué? Sabiduría. No hacernos sabios, porque si nos hacemos sabios nos hacemos es que necios. Entonces el primer versículo que vamos a estar hablando hoy es el de Santiago 1:5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual os da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El segundo versículo vamos a hablar hoy está en Proverbios 1:7, y dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Ahí nos confirma una vez más que Santiago no le estaba hablando a cualquier persona, le estaba hablando ¿a qué? A los creyentes en Jesucristo, porque dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, hermanos, acordémonos que el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, escribe este libro divinamente inspirado de Proverbios para compartir la sabiduría necesaria para guiar nuestras vidas y caminar con Dios. Proverbios 1:7 establece claramente que aquellos que buscan la verdad, la sabiduría, deben tener a Dios, deben temer a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. La sabiduría no solo se trata de adquirir conocimientos y guardarlos en la mente, sino que también de tener la capacidad de aplicar todos y cada uno en nuestra vida diaria. Esa es la sabiduría. Sabiduría no es sabernos la Biblia de memoria. Sabiduría no es recitar la Biblia cada vez que nos pregunten algo, no. Sabiduría es tener la capacidad, hermanos, tener la capacidad de adquirir esos conocimientos y guardarlos no solamente en nuestro corazón, la capacidad de aplicarlos todos y cada uno a nuestro diario vivir. Eso es sabiduría. Entonces, este versículo es clave para entender cómo el conocimiento y la sabiduría están relacionados con el temor a Dios. El temor, el obedecer
y sus mandamientos, hermanos, están entrelazados en el temor a Dios. ¿Y por qué es que hoy en día no vemos muchos sabios? Vemos muchas personas necias que se creen sabios. Vemos muchos inteligentes, no puedo decir que no, la inteligencia también es una obra de Dios. Pero ¿por qué no encontramos muchos sabios? ¿Saben por qué? Porque hoy en día se ha perdido el temor a Jehová. Hoy en día se ha perdido el temor a Dios. Y nos dice este versículo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿cómo voy a ser yo sabio si no tengo temor a Dios? ¿Cómo voy a ser yo sabio si creo que yo puedo y entiendo y soy capaz de hacer las cosas sin necesidad de Dios? Entonces, si queremos ser sabios, debemos conocer y seguir los principios bíblicos que establece Dios. Si tú quieres ser sabio, debes de conocer, no solamente conocer, sino establecer cada principio bíblico que el Señor ha colocado en su palabra. Hermanos, el temor a Dios se refiere a tener una reverencia respetuosa por Él. El temor a Dios se refiere a obedecer sus mandamientos. El temor a Dios se refiere a que vivamos una vida en santidad, una vida en obediencia, a que sigamos los principios bíblicos. A eso se refiere el temor de Dios. Podemos tomar decisiones sabias en nuestras vidas y eso, hermanos, nos lleva a hacernos mejores personas. Cuando nosotros nos decidimos comenzar a andar en los caminos de Dios, cuando nos decidimos obedecer sus mandamientos, cuando decidimos andar en santidad, andar en los principios bíblicos, cuando nosotros nos decidimos a tomar decisiones sabias, eso nos lleva a ser mejores personas. Ahora, tengamos en cuenta que la Biblia nos dice que la sabiduría comienza ¿con qué? Con el temor a Dios. Comienza con el temor de Dios. Entonces, entendiendo que no hace referencia a un temor aterrorizante, a un miedo, a un susto. No, ese no es el temor que está hablando de la palabra de Dios. No es el susto que me da meter el dedo en el enchufe de la corriente. No es el susto que me da machucarme un dedo. No, está hablando del temor a Dios, que es un temor respetuoso, que reconocemos, hermanos, como creador a un Dios majestuoso, que es quien nos otorga la sabiduría a quien Él le plazca. Ese es el temor de Dios. No es susto ni estar atemorizados, no es tener miedo, sino es un respeto, una reverencia. ¿A quién? A Dios como creador, un Dios majestuoso. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, hermanos, quiero que entendamos lo siguiente. Tengamos en cuenta que solo podemos empezar el camino de la sabiduría cuando el Señor cambie nuestro corazón. Nosotros no podemos empezar y creer que nos vamos a hacer sabios si seguimos andando con nuestro corazón pecaminoso. Debemos entender que podemos empezar en el camino de la sabiduría cuando el Señor cambie nuestro corazón, cuando el Señor transforme nuestro corazón, cuando hayamos pasado de muerte a vida y seamos hechos ¿qué? Nuevas criaturas. Ahí comienza el proceso de ¿qué? De la sabiduría de lo alto. Cuando nuestro corazón cambie, cuando hayamos pasado de muerte a vida, cuando hayamos sido hechas nuevas criaturas, cuando hayamos recibido el beneficio anunciando el evangelio de la obra de Jesucristo, que dice que a nuestro favor está la redención y la guía del Espíritu Santo. Ahí comienza el camino ¿a qué? A la sabiduría. Nadie podrá vivir una vida buena y feliz sin nacer de nuevo. Lo que dijimos al comienzo, todo esto que deseamos nosotros son cosas que nos traen felicidades pasajeras.
Tú te vas de vacaciones feliz y contento, a los 8, 9, 15 días se acaban tus vacaciones y se le acaba la felicidad. Compras un carro nuevo, 6 meses, un año, y luego ya empieza a verse ya no del año y se le acaba la felicidad, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender, hermanos, que la felicidad de nosotros no es por las cosas pasajeras. Nadie podrá vivir una vida buena como la que el Señor nos ofrece, ni vivir una vida feliz si no nacemos de nuevo. Nadie podrá ser sabio sin antes haberse arrepentido de su necedad. Debemos de reconocer nuestra necedad y arrepentirnos de ella. Nadie podrá ser sabio sin tener un corazón regenerado y lleno de asombro y de respeto por Dios, que es nuestro Salvador. El cambio de la necedad a la sabiduría no se trata entonces de una línea recta. No se trata de que hoy soy necio y mañana soy sabio. No, hermano. El cambio de la necedad a la sabiduría no es una línea recta, sino es de un abandono del camino de la necedad que nos lleva ¿a qué? A la muerte, y darnos vuelta y seguir otro camino muy distinto, el de la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. No es solamente de la noche a la mañana, no, hermano, es cambiar completamente nuestro rumbo, cambiar completamente nuestro camino, es volver a un camino que es muy distinto, el camino de la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, el Señor y Salvador. Entonces, para ubicarnos en el punto de partida, el principio de la sabiduría, es necesario que ese Dios todopoderoso y que ha trascendido en nuestra vida, se manifieste en nuestra vida y se nos dé a conocer. Por eso dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando esto suceda, el Señor, hará que toda nuestra necedad sea expuesta a la luz de su santidad y nuestro corazón sea llenado de arrepentimiento. Esto es importante que entendamos, hermanos. Cuando esto suceda, estamos hablando de Dios, Él hará que nuestra necedad sea expuesta. ¿Expuesta ante qué? Ante la luz de su santidad. Y que nuestro corazón sea llevado al arrepentimiento. Santiago nos deja ver claramente que nuestra conducta revela si somos sabios verdaderamente o no, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se comporta la persona verdaderamente sabia? Santiago relaciona la sabiduría con la conducta excelente, como el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. La persona sabia se esfuerza por comportarse de acuerdo a las normas y principios divinos. La persona sabia se esfuerza diariamente por comportarse, por vivir, porque su testimonio esté de acuerdo con las normas y los principios divinos. Nosotros no podemos pretender ser sabios en el Señor y nos estamos comportando incorrectamente. Cuando hablamos del temor de Jehová, lo primero que nos viene a la mente es miedo. Relacionado la palabra temor con miedo. Hermanos, y Dios no quiere que el hombre tenga miedo. Dios no quiere eso. Al contrario, lo que Él más quiere de nosotros es que nos acerquemos a Él confiadamente. Que lo respetemos, que lo obedezcamos en todo lo que Él manda en su palabra. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Él y lo respetamos, hermanos, comenzamos a ser ¿qué? Sabios. A tomar decisiones sabias. Aprendemos, hermanos, a tener sabiduría en manejar nuestro tiempo. Aprendemos a tener sabiduría en manejar nuestro dinero. Muchas personas que conocemos viven felices y contentas, satisfechas con lo que ganan, así sea un salario. ¿Pero por qué? Porque tienen sabiduría para manejarlo. Conocemos otros
que mensualmente le entra cualquier cantidad de dinero en rentas y salarios y negocios, que viven angustiados, que viven a toda hora temerosos. ¿Por qué? Porque no son sabios en administrar su dinero. Hermanos, y donde sacamos y sacamos y no echamos, se acaba. Hay personas que viven pensando, es que el tiempo no me alcanza para nada. ¿Por qué? Porque no son sabios administrando su tiempo. Hay personas que viven tan ocupadas que les alcanza pero son sabias en manejar su tiempo, que les alcanzan tiempo hasta para perder el tiempo. Entonces, hermano, todo está en que nosotros necesitamos aprender a manejar, a ser sabios con lo que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Entonces, como el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, la persona sabia se esfuerza por comportarse de acuerdo con las normas y principios divinos que establece su palabra. Él nos quiere que nos acerquemos a Él confiadamente, que no tengamos miedo, simplemente que vengamos a Él con alabanza, con adoración. Cuando aprendemos a confiar en Él y lo respetamos, somos sabios. ¿Por qué? Porque en toda su palabra nos demanda que nosotros seamos sabios. Tengamos en cuenta que ninguno de nosotros ha nacido sabio. Ninguno ha nacido de cuna sabio. Pero podemos llegar a hacerlo, ¿cómo? Estudiando su palabra con constancia y meditando en ella. Ahí encontramos sabiduría. Cuando nosotros nos metemos en su palabra, cuando escudriñamos su palabra, cuando estudiamos su palabra, cuando meditamos en su palabra, porque el estudio y la meditación de la palabra nos ayudan a seguir la exhortación que nos hace Efesios 5:1. ¿Ustedes han llegado a saber qué dice Efesios 5:1? Efesios 5:1 dice, háganse imitadores de Dios como hijos amados. Háganse imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo puedes tú o cómo puedo yo hacerme imitador de Dios? Tengo que conocerlo. Tengo que mirar, saber cuáles son sus sentimientos, qué hace Él. ¿Cómo queremos nosotros imitar a Dios si ni siquiera lo conocemos? Si ni siquiera le prestamos atención. Entonces, cuando yo estudio la palabra de Dios, cuando escudriño la palabra de Dios y cuando medito en ella, comienzo a conocer la voluntad, comienzo a conocer la personalidad, el carácter, comienzo a conocer todo lo del Señor, todo lo que el Señor hace, cómo es Él, cómo vive. Y la palabra dice, háganse imitadores de Dios como hijos amados. Y cuando mejor imitamos a Jehová, pues más sabiamente nos comportamos, porque sus caminos son muy superiores a los nuestros. Cuando tú comienzas a imitar a Jehová, te vas a dar cuenta que los caminos tuyos son muy diferentes a los del Señor. Isaías 55, 8, 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, algo muy importante es que cuando lo imitamos a Él, quienes forman parte aún de la congregación van a ver que somos diferentes. Cuando tú comienzas a imitar a Dios, cuando comienzas a imitar a Dios, como dice Efesios, te vas a dar cuenta que aún tus mismos hermanos en la congregación van a decir, este es diferente. Te vas a dar cuenta que tu familia va a decir, este es diferente. Y te vas a dar cuenta que aún tus conocidos van a querer lo que tú tienes. Pero la única manera que nosotros podemos llegar a tener esa sabiduría es cuando tenemos temor a Jehová. Cuando nuestro corazón verdaderamente sea transformado. Cuando tú y yo nacemos de nuevo. Para terminar, hermanos, yo quiero que entendamos el valor que tiene la sabiduría. Proverbios 16 dice, mejor es adquirir sabiduría
que oro preciado. Si ustedes no saben, hermanos, en estos últimos tiempos que estamos, todo el mundo, todas las personas, todos los bancos, las entidades están adquiriendo oro. Porque saben y piensan y creen que es lo único que va a tener el valor y lo único que los va a tener a flote. Pero dice la palabra de Dios que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia más que la plata. Estamos llamados, hermanos, a adquirir sabiduría. Porque si tú tienes sabiduría, puedes entender, puedes manejar y puedes hacer la voluntad de Dios. Si no tienes sabiduría, vas a seguir andando y dando tumbos y dando vueltas y estás recibiendo los mismos golpes porque estás andando en tu propia voluntad. Entonces, hermanos, yo repito la pregunta: ¿qué clase de sabiduría estamos nosotros profesando? ¿Qué clase de sabiduría nosotros estamos viviendo como creyentes? ¿Tenemos la sabiduría de lo alto o estamos viviendo la sabiduría terrenal, animal y diabólica que nos habla la palabra de Dios? En este comienzo de año, esta es una buena reflexión que debemos de tener, hermanos. Revisemos cómo hemos obrado el año pasado, qué resultados hemos tenido y hasta dónde nuestra sabiduría ha sido notoria cuando nos rodean. Y si tu corazón verdaderamente te habla y sientes que tienes que cambiar de camino, dejar la sabiduría humana y comenzar a andar en la sabiduría de Dios, es la única manera que tú y yo como creyentes podemos vivir ¿qué? Felices. Porque como creyente no nos hace falta nada para vivir felices. Si tenemos sabiduría, tenemos, hermanos, el secreto de la felicidad completa en nuestra vida. Así que yo los invito, hermanos, que este tiempo reflexionemos y miremos si verdaderamente estamos andando en el temor de Jehová, si verdaderamente nosotros estamos viviendo en la voluntad de Dios, o si solamente estamos creyendo que somos sabios por asistir a la iglesia cada 8 días. Es necesario nacer de nuevo. Oremos, hermanos. Padre, Señor de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias a Dios porque ella nos exhorta, Dios mío, Señor Padre, nos enseña, Dios mío, Señor, con amor y misericordia, Señor. Te pedimos, Dios, por favor, que esta enseñanza de tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y sea un motivo, Dios mío, para reflexionar, Dios de los cielos, Señor. En qué sabiduría, Señor, hemos estado caminando en nuestra vida, Señor de los cielos, Señor. ¿Cuál es la mayor necesidad que tenemos, Señor, para ser felices, Dios mío, Señor? Si estamos pensando, Señor, en la carne, Dios mío, cielo, Señor, o estamos pensando, Dios mío, Señor, en las cosas espirituales, Señor. Yo te clamo, Dios, por tu iglesia, Padre, ante los cielos, Señor, para que todos podamos, Dios mío, Señor, llegar, Dios mío, Señor, a imitarte, Señor. Que podamos pedir, Dios mío, Señor, de corazón, que nos llenes de sabiduría, Señor, pero sabiduría a lo alto de los cielos, Señor. Que podamos tener un arrepentimiento genuino, Dios mío, Señor. Que podamos tener, Señor, un nuevo nacimiento, Señor Padre. Que podamos ser nuevas criaturas, Señor de los cielos, Señor. Este año que comienza, Dios, nuestro testimonio, Señor Padre, pueda, Señor, ayudar a que los que están afuera, Señor, vean la diferencia de lo que es andar en el mundo, Señor, andar en tus caminos, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y colocamos nuestra vida en tus manos, Señor, clamando, Señor, tu presencia, Señor. Por favor, no nos sueltes de tu mano, Señor, porque nos perdemos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén.